Para la selección metodológica, equipo de trabajo: Luis Alberto Aragón Rodelo, Caterina Cabarca Bolívar, Antonio Ripoll Ribalto. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, doctorado en Ciencias de la Educación, desarrollo de competencias mediante el planeamiento didáctico superior. A continuación, les explicaremos los criterios metodológicos para seleccionar metodologías activas. Se plantea tener en cuenta las siguientes variables. La primera, los niveles de los objetivos cognitivos previstos. Al definir el objetivo, es posible definir los métodos que permitan el alcance de los mismos. Cuando planteamos una acción formativa, es imprescindible formular los objetivos de aprendizaje, es decir, aquellos que los participantes han de lograr al finalizar la formación. Los objetivos describen lo que se espera conseguir tras un proceso de aprendizaje y son el punto de referencia para la evaluación de la eficacia de dicho proceso. Para esta labor de construcción de objetivos, la taxonomía de Bloom constituye un magnífico instrumento que nos permitirá formular objetivos de forma jerarquizada. La taxonomía de Bloom es una taxonomía de aprendizaje que clasifica y ordena jerárquicamente los objetivos del aprendizaje. Benjamin Bloom desarrolló la taxonomía con el fin de clasificar los objetivos educativos en categorías específicas, de forma que se evaluara más adecuadamente el desempeño de los estudiantes. Características de la taxonomía: es un sistema de clasificación educativa lógica y psicológica. No se expresan contenidos sino formas de conducta susceptibles de aplicarse a diferentes campos temáticos. Se trata de una clasificación jerárquica en cuanto que cada conducta implica siempre a las anteriores. Por otra parte, los objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para el 2030. El objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La pandemia mundial tiene graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial. La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos objetivos de desarrollo sostenible. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Por tanto, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. Cuando hacemos la selección de los criterios, el primero de los pasos es seleccionar los objetivos y normalmente pensamos en la parte cognitiva. La taxonomía de Bloom nos muestra que los objetivos deben considerar 3 dimensiones: la cognitiva, la afectiva y la psicomotora. Teniendo en cuenta las 3 dimensiones, vamos a proyectar una educación integral y de calidad, porque no solo buscaremos la formación en competencias de la dimensión cognitiva, propia de las habilidades duras, sino también nuestro propio propósito abarcarán la formación de competencias de la dimensión afectiva y psicomotora, propias de las habilidades blandas, como son el aprendizaje colaborativo, el basado en problemas, en proyectos, entre otros, para que los aprendizajes sean realmente significativos y que los estudiantes aprendan a aprender durante toda la vida. También analizamos a continuación la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom. La taxonomía cognitiva contiene 6 fases o niveles que se pueden presentar de la siguiente forma en la pirámide. El primer nivel se dirige a la capacidad de utilizar la memoria y recordar hechos, procesos, esquemas, métodos, que se lleva a cabo una elaboración del contenido. Comprensión es el segundo nivel. Aquí se trata de que los alumnos comprendan e interpreten la información, expresando las ideas con sus propias palabras. El tercer nivel es la aplicación. Consiste en que los estudiantes apliquen los nuevos conceptos en distintas situaciones. El cuarto nivel, análisis, se centra en la capacidad de separar los elementos constituyentes de una información, dividiéndola en partes para diferenciarlas. La síntesis implica reunir las partes con la finalidad de formar un todo. Pueden detectar y analizar problemas, pero no estar preparado para realizar una síntesis. Así, una síntesis correcta exige
que una persona sea capaz de trabajar con distintos datos e informaciones y construir un todo, creando un patrón donde no existía previamente. Finalmente, evaluación se refiere a la capacidad de formular juicios de valor sobre un material concreto para un propósito determinado, y ello basándose en criterios bien definidos. Contamos entonces con 6 niveles progresivamente jerárquicos para la dimensión cognitiva, desde el primer recuerdo o reconocimiento de hechos hasta el más alto de evaluación, pasando por niveles cognitivos cada vez más complejos y abstractos. Actualización de la taxonomía de Bloom. Ya más recientemente, Grauwald y Anderson han revisado en el 2001 la taxonomía de Bloom, modificando la secuencia original de la dimensión cognitiva. El cambio más significativo ha sido la eliminación de síntesis y la adición de crear, representando el nivel más alto de la taxonomía. Sumiéndolo en esta es la habilidad más exigente y compleja, situándose en el vértice de la pirámide. Ahora, la modificación de la taxonomía de Bloom ha afectado también los nombres de las categorías, que pasan de expresarse como sustantivos a formas verbales. Ahora tenemos recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Crear es combinar los elementos para construir un todo coherente, reorganizándolo en un nuevo patrón o estructura. Los verbos asociados a cada nivel se presentan a continuación. Para la definición de objetivos de aprendizaje se actuaría de forma similar a la expuesta anteriormente para la taxonomía de Bloom. Una vez hemos definido los niveles de la taxonomía de Bloom, es el momento de definir los objetivos de aprendizaje en función de dichos niveles. Para facilitar esta labor existen ayudas como las tablas de verbos relacionadas con cada nivel. La formación deberá planificarse teniendo en cuenta el grado de dominio de los alumnos. Para principiantes nos centraremos en los primeros niveles de la jerarquía. Si nuestra formación se dirige a un público experto, planificaremos objetivos desde los niveles más avanzados de la taxonomía. Dando continuidad a los diferentes criterios que le permiten a un docente la elección de un método o la combinación de estos mismos, tenemos aquel que se refiere a la capacidad de un método para propiciar un aprendizaje autónomo y continuo. Básicamente se refiere a las diferentes habilidades que puede adquirir y desarrollar un estudiante. Se relaciona con la planificación de una tarea y verificación de su cumplimiento, la clasificación de la información de los puntos importantes, la organización del tiempo y distribución del esfuerzo, el control de la calidad del trabajo personal, la organización del trabajo en equipo, el desarrollo de la motivación hacia el aprendizaje. Todo esto es muy importante y es tenido en cuenta para clasificar los métodos con los códigos débil, mediano y elevado, traduciendo la capacidad que tengan cada uno de ellos para favorecer el trabajo autónomo y continuo por parte del estudiante. Continuando, tenemos el siguiente criterio que se refiere al grado de control ejercido por los estudiantes sobre su aprendizaje, y básicamente se refiere al hecho de que él deba o pueda planificar su aprendizaje. Esto lo hace más responsable. La responsabilidad genera una motivación más profunda, hace los aprendizajes más significativos, más perdurables y más fácilmente transferibles. Es importante en cuanto a este criterio mencionar que los estudiantes pueden ejercer control también sobre la naturaleza de los objetivos, sobre el grado de profundización en los contenidos, sobre el modo de asimilar estos contenidos e incluso sobre las modalidades de evaluación del logro de estos objetivos. Para clasificar los métodos de enseñanza en función a este criterio, se utilizan los códigos siguientes: débil grado de control, mediano y elevado grado de control. Continuando con el siguiente criterio, nos referimos en estos momentos a aquel criterio que se refiere al número de alumnos a los que un método puede abarcar. Y en cuanto a esto tenemos que decir que es variable, es decir, no hay un número estable o fijo en cada uno de ellos.
Pero en cuanto mayor es el número de estudiantes, existe menos posibilidad de interacción, de control, de supervisión o de retroalimentación entre el profesor y los alumnos, y entre estos últimos y ellos mismos. En cuanto al número de estudiantes, es importante mencionar que los grupos pueden ser pequeños si van de 1 a 15 estudiantes, mediano de 15 a 30 estudiantes, o un grupo grande cuando va de 30 a 60 estudiantes. Incluso a veces hay grupos muy elevados cuando los estudiantes superan los 60. Finalmente, tenemos aquel criterio que se refiere al número de horas de preparación, de encuentro con los estudiantes y de correcciones que exige un método. En cuanto a esto, es importante mencionar que de igual forma son clasificados, es decir, según el tiempo en que se emplea por parte del docente para la preparación del mismo, tenemos los códigos pequeño, mediano y elevado. De esta manera, se finaliza la socialización de los criterios que tiene cada docente y que es importante tener en cuenta, más que para la parte de enseñanza como tal del momento en el aula, debe servirnos para un insumo de reflexión de qué es lo que estamos haciendo en las aulas de clases. Como se ha podido observar a lo largo de este seminario, los criterios para seleccionar la metodología de acuerdo a los objetivos de aprendizaje ha venido incidiendo de una u otra forma en la evolución de los roles de los agentes educativos. De allí que autores como Giovanni Gianfrancesco en su obra Modelo Pedagógico Holístico Transformador presenta un recorrido somero en la evolución de los roles y relaciones de quien enseña y quien aprende desde una perspectiva pedagógica y didáctica de lo que hace en el aula de clase. Para ello se vale de las diferentes denominaciones que se le han dado a estos actores educativos. Por ejemplo, el autor establece la relación entre profesor con el alumno, en donde el profesor es el que dice lo que sabe. Esto implica que no se preocupa o no le importa lo que el otro, en este caso el alumno, entienda o comprenda lo dicho por él. De lo anterior se deduce que para llegar a ser profesor se requiere primero profesionalizarse o dominar cualquier área del conocimiento. Entre tanto, el alumno, que dicho sea de paso, es un vocablo compuesto por el prefijo a, que significa sin, ausencia o carencia, y de la raíz lumen o luminis, que significa luz. Por lo tanto, se entendería a este agente educativo como persona sin luz, sin brillo, opaca, y a lo mejor, queriéndola relacionar y contextualizar con el modelo pedagógico tradicional, significaría un agente pasivo, memorista y mecanicista que se caracteriza en repetir sin entender lo dado por el profesor. Gianfrancesco también establece la relación entre maestro con el estudiante, en donde el maestro posee las cualidades antes mencionadas por el profesor, es decir, conoce su área y o disciplina del conocimiento, a la vez que dice lo que sabe. Sin embargo, se diferencia del anterior porque éste se asegura de explicar lo que el otro no entendió, haciéndolo frecuentemente a través de ejemplos. Debido a esto, se puede observar que el maestro le agrega su rol principios de la didáctica, ya que utiliza técnicas que promueven la comprensión, aun cuando esto no signifique que el otro verdaderamente haya aprendido. Entre tanto,
El estudiante se caracteriza porque comprende o entiende lo dado por el maestro, aun cuando lo anterior, repito, no necesariamente la persona que entiende aprende, ya que no ha construido el conocimiento de forma apropiada. Asimismo, con este cambio de rol, se buscó también que el estudiante se hiciera un sujeto partícipe del proceso educativo, situación que no se reflejaba con el rol que cumplía el alumno. Por otro lado, se establece la relación entre el docente con el discente. El docente retoma y hace lo mismo que los anteriores, es decir, dice lo que sabe, profesor, explica lo que no le entendieron, maestro. No obstante, se diferencia de estos en que le da el método al otro para que aprenda haciendo, de manera que les permita a quienes aprenden verificar, comprobar y demostrar lo aprendido. Lo anterior es consecuente con ese viejo principio que dice: lo que se escucha se olvida, profesor; lo que se ve se recuerda, maestro; pero lo que se hace se aprende, docente. Por otro lado, se establece la relación con el docente, está el discente, que se caracteriza en aplicar lo aprendido para verificar, comprobar, demostrar y experimentar lo hecho por otros. Es decir, que el discente maneja el método de estudio. Por otro lado, encontramos la relación dada entre el educador con el educando. El educador hace lo mismo que el profesor, el maestro y el docente. Sin embargo, se diferencia de los anteriores porque se preocupa no solamente que el otro construya los conocimientos, sino que también vela por la formación integral de los mismos. Porque, entre otras cosas, la tarea de hoy es educar, que viene del latín educere, que significa sacar del otro lo que el otro es decir, capacidades, virtudes, debilidades, defectos, potencialidades, etc. En otras palabras, conocer al otro para encontrar el talento, promoverlo, desarrollarlo y de asegurarles las condiciones sociales en las cuales él pueda operar de forma competente y con excelentes desempeños ese talento. Entre tanto, el educando, aparte de construir el conocimiento significativamente, despliega el desarrollo de otras dimensiones aparte del conocer, como son las del ser, las del vivir y las del convivir. Finalmente encontramos la relación dada entre el mediador con el líder transformacional. El mediador tiene las habilidades de los anteriores, es decir, del profesor, del maestro, del docente y del educador. Pero a diferencia de aquellos, este vela por la eficiencia, la eficacia, la efectividad y pertinencia del aprendizaje, con el propósito de que estos les sean útiles para resolver problemas de su vida cotidiana y también la de los demás. Sin duda, es desde esta perspectiva se puede establecer que no todo lo que se está enseñando en el aula de clase es pertinente. Por otro lado, el líder transformacional se caracteriza en ser una persona que construye los conocimientos autónoma, colaborativa y significativamente, que es inteligente, que es ingeniosa, además es creativa, autogestionaria, que es protagónica, además de comprometida, productiva, crítica, que propone inclusive alternativas de solución lógicas a los problemas de su entorno
y que al resolver estos problemas crea ambientes para mejorar su calidad de vida y la de los suyos también.